Hey familia, qué lindo y hermoso tiempo hemos pasado en alabanza y adoración. No hay nada como experimentar la presencia de Dios y poder levantar un altar ahí en nuestra casa. Aquí, acá, ahí y donde quiera que usted se encuentra, Dios está presente. Por eso qué lindo cuando podemos unirnos a la misma hora como familia de Casa de Luz, como familia de Casa de Vida, toda la comunidad que se une a tener un encuentro y una experiencia juntos para alabar y adorar al Señor. Y espero que esté en expectativa para la palabra que Dios tiene para su vida en este día. Asegure de compartir el enlace. En este momento, tómese un segundito, comparta a todos sus contactos y invítelos personalmente. Hey, conecta. Dios tiene una palabra para ti. Yo he estado en las últimas 2 semanas con una serie Cuando no entiendo. Cuando no entiendo. Y hoy quiero concluir esta serie Cuando no entiendo. Pero antes de eso quiero hacer un repaso rapidito de lo que hemos aprendido desde la semana pasada. Recuerdan, les dije del autor Mark Twain, dijo, los días más importantes de tu vida son el día que se nace y el día que entiendes la razón por qué has nacido. Por el día que nazco y el día de que entiendo el propósito, la razón por el cual yo he nacido. Muchas personas viven cada día sin saber el propósito y se andan haciendo muchas preguntas. Pero en los días que estamos viviendo como nunca, se está viviendo Efesios capítulo 5, versos 15 y 16, que nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, si estamos viviendo sin propósito y estamos teniendo problemas, entrando experimentando los días malos, usted se va a preguntar, ¿para qué he nacido? Se pregunta, ¿cuál es el propósito de vivir? Sus planes son diferentes a los nuestros, pero definitivamente mejor. Los planes de Dios son mejores. ¿Por qué? Porque eres nuestro creador y como nuestro creador, Él conoce exactamente cuál es el propósito que nos da significado por el cual vivimos aquí en la tierra. ¿Me están siguiendo? Aleluya. Salmo 127, verso 1 dice, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. El Señor tiene que edificar. El Señor es el que da el propósito. El Señor es el que nos instruye, nos guía para vivir nuestra mejor vida. Sin Él siempre seremos menos. El significado para nuestra vida existe y de nuestra vida y nuestra existencia se encuentra solamente en Él, en su presencia y en obediencia a su palabra. Y la semana pasada les estuve hablando de errores que cometemos o mentiras que nos creemos como cristianos. Yo les comenté de que mientras no le haga mal a nadie y viva una vida sana, no hace falta nada más. Eso es una gran mentira. Otra gran mentira que muchos cristianos se creen es que si yo recibo a Jesús en mi corazón y todo va a estar bien. Eso es otra gran mentira. Y si asisto a la iglesia con regularidad, eso le agrada a Dios. Eso es otra gran mentira. Para esto y mucho más en mis notas, vayan a los comentarios de la prédica de la semana pasada o a la página web y ahí usted va a poder accesar las notas. Pero le animo, si usted no escuchó el mensaje la semana pasada, vaya a YouTube, vaya a la página de web y conecte, véalo. Esta serie impactará su vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si realmente creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, entonces nuestra vida no pertenece a nosotros. Todo le pertenece a Él. Por lo tanto, en Él es que tenemos propósito. Entonces, ¿qué? Efesios 5, 1 al 20 les compartí
6 deberes de un hijo de Dios. Asegúrense de regresar y empezar a aplicar los deberes que tenemos como hijo de Dios. Pero también les compartí 3 cosas de aplicar cuando usted se pregunta, entonces, ¿qué? Estas cosas malas pasan, estas cosas han sucedido, entonces, ¿qué? Bueno, número 1, usted debe saber para qué fue creado. Por lo tanto, usted debe en la presencia de Dios y en obediencia a su palabra buscar cuál es el propósito por el cual usted fue creado, porque usted no es un accidente, usted fue creado con gran propósito. Número 2, vivir a propósito y con propósito. Yo debo vivir cada día con propósito. Y número 3, mostrar a Dios en todo lo que hago. ¿Cómo es que mi vida va a mostrar a Dios su amor, su paz, su gozo en todo lado que yo vaya? Esas son 3 cosas que yo debo aprender también a aplicar. Pero esta semana quiero concluir con esta serie Cuando no entiendo. Y he titulado hoy, Me levanto y paso. Cuando no entiendo, me levanto y paso. Y quiero traer énfasis o traer un enfoque de Josué capítulo 1, verso 1 al 3. Nuevamente Josué capítulo 1, verso 1 al 3, donde Dios le está hablando a Josué. Dios sacó a caminar a Moisés. Salieron de paseo, los apartó del pueblo, lo llevó a un lugar alto donde pudo ver la tierra prometida. Pero Moisés no se le permitió entrar. Ese es otro mensaje, otra enseñanza para otro día. Y de ese día, Dios hizo el funeral de Moisés. Nadie sabe dónde está enterrado. Dios se encargó y cuidó de su hijo y lo llevó a su sepelio, al cementerio. Él lo enterró en la tierra. Y de ahí fue y se reunió con Josué. Y aquí es donde estamos entrando. El verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como le dije a Moisés, todos los lugares que pisen las plantas de vuestros pies. Les volvió a recordar de la promesa, de lo que había hecho con Moisés. Le había dicho a Moisés, se lo volvió a recordar, se la puso por delante nuevamente y dice, levántate. Sí, ha muerto, pero levántate. Quiero que pases, tú y todo este pueblo. Moisés, piénsenlo, por 40 años fue el líder, el libertador, la voz de Dios que había, la voz de Dios para el pueblo. Este hombre había muerto. El que profetizó las plagas, el que abogó por pan del cielo y agua de la piedra por 40 años, cuidó juzgando justamente al pueblo. Había muerto el que los ayudaba a seguir a Dios. Había muerto el que siempre mantenía la promesa delante de ellos. Había muerto el que les infundía confianza, que le infundía liderazgo. Posible en su vida usted sienta que algo ha muerto. Posible sea un sueño, una empresa, o posible algo en su relación matrimonial o con sus hijos. Posible siente que algo ha muerto. Cuando yo sufro pérdida o un suceso que no entiendo, yo les quiero enseñar 3 cosas. ¿Qué debo de hacer cuando yo sufro una pérdida o algo que sucede que no entiendo, que no sé qué hacer, que no sé cómo es que vamos a continuar? Si lo que yo tenía planeado, si como lo teníamos ya presentado para poder evaluar o poder presentar o poder desarrollar, se acaba. ¿Qué hago cuando sufro una pérdida o un suceso que no entiendo? Número 1, me aferro a la promesa.
Me aferro a las promesas de Dios, la palabra de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasará. Las promesas de Dios se cumplirán, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hace. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Hebreos capítulo 10, verso 23 nos dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel. Dios nunca fallará. Si Dios te lo ha dado, si Dios te lo ha prometido, si Dios te lo ha revelado, si Dios te enseñó la visión de tu vida, el propósito por el cual tú existes y Él te trajo a este mundo, si Dios te ha dado una promesa para tu vida y una visión, te aseguro, no te rindas, no te descuide, manténlo delante de ti. Es importante escribir la promesa que Dios le ha dado. Es importante ponerla donde usted la puede ver y mantenerlo delante de usted. Por eso que cuando Dios habló con Josué, le volvió a recordar, como se lo dije a Moisés, así voy a hacer con ustedes. Ahora Dios estaba levantando a Josué y él le está diciendo, la promesa no ha muerto. Moisés ha muerto, pero la promesa no ha muerto. El que traía la visión ha muerto, pero la visión no ha muerto. ¿Me están escuchando? Dios tiene un plan y el plan de Dios es generacional. Él va a levantar un pueblo para llevarlo hasta cierto nivel, pero de ahí debe dejarse un legado, esa herencia para los hijos de nuestros hijos, para que la visión de Dios, el propósito de Dios pueda continuar de generación en generación. Dios quería una nación, un pueblo, una familia que le sirviera. Levantó un hombre, un Abraham, que tenía una esposa de vientre estéril, pero de esa esposa vino una promesa, dio a luz a un Isaac, y ese Isaac dio a luz a otros 2 hijos, y esos 2 hijos dieron a luz para uno de ellos, Jacob. Jacob vino a ser Israel, y Israel dio luz a 12 hijos, de donde se formaron las 12 tribus de Israel, y hoy son innumerables las personas, los judíos, los israelitas, los que se llaman hijos de Dios, del pacto. Dios cumplió la promesa, pero fue de generación en generación. El que una puerta se haya cerrado, cuando Moisés murió, ellos pueden haber dicho, ya no entraremos en la tierra prometida, ya no hay esperanza, ya no hay forma de que podamos continuar. Pero Dios le dijo, como se lo dije a Moisés, te lo digo a ti también. Pero le dio una instrucción: levántate y pasa. Levántate y pasa. Número 1, cuando pasan cosas difíciles que no entiendo, siento que el mundo se me cae, que pierdo todo, lo primero que hago es aferrarme a la promesa de Dios, porque Dios no miente. Ahí yo me aferro a su palabra y su promesa. Pero número 2, me levanto y paso. Yo tengo que escoger tomar acción. Yo tengo que levantarme en ir en pos de esa promesa, sabiendo que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Posible algunos han perdido un ser amado por el COVID o otra enfermedad, y usted cree que ya el mundo se le ha acabado, porque la persona en que tanto cuidaba, que guiaba su vida, el que posible traía provisión a la casa o cuidaba en sus momentos difíciles, ha fallecido. Ahí es donde uno tiene que agarrarse a la promesa, agarrarse a Dios, a lo que era dicho, y saber que si lo hizo con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, si lo hizo por mis seres amados, lo va a hacer conmigo, y Él me está llamando. Siga adelante, levántate, anda, pasa, cruza. Yo no sé lo que puedas estar experimentando, pero yo te digo, levántate. Tiene que llegar el momento donde usted ya deja de estar plantado, deja de estar ya anclado por un suceso negativo, deja de que esa experiencia que ha marcado su vida de una forma negativa le robe de usted poder seguir avanzando. Yo le digo en este día, cuando pasan cosas difíciles, levántate.
pasa. Vamos a continuar avanzando en 1 Samuel 16:1 para darle un preludio. Saúl había cometido grandes errores y Saúl, el primer rey de Israel, había cometido errores que causó que Dios lo rechazara como rey. Y Dios se lo dijo: te he rechazado como rey por haber violado mi palabra y mis instrucciones. Y Samuel, que fue el profeta que lo ungió como rey, estaba triste porque Dios había rechazado a Saúl, porque ya sabía que Dios no iba a bendecir, no iba a respaldar a Saúl. Y Samuel estaba triste, estaba lamentando y estuvo así por un tiempo que no se sabe específicamente por cuánto tiempo el hombre estaba triste, estaba postrado, estaba llorando, estaba lamentando y no avanzaba. Y dice el verso 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiendo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Yo le pregunto, ¿hasta cuándo llorarás por esa situación? ¿Hasta cuándo lamentarás por esa persona, por esa situación, por ese trabajo, por esa circunstancia? ¿Hasta cuándo llorarás? No es que esté mal llorar, no es que esté mal lamentar, pero sabemos que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, mi enfoque es avanzar. Mi enfoque es la promesa. Mi enfoque es la visión de Dios. Mi enfoque es poder agarrarme a su palabra, que es lo que me sostiene, aún en los momentos difíciles, en las cosas que no puedo razonar, como Pedro, caminar sobre el agua. Estaba caminando sobre la palabra de Jesús. Dios le ha llamado a usted a levantarse. Sí, pasan cosas difíciles. Sí, experimentamos pérdidas, problemas, tribulaciones, aflicciones, como aprendimos, no se pueden evitar en este mundo, pero Cristo ya venció. No podemos quedarnos y enterrarnos y aferrarnos al lamento, a la pérdida, a las cosas que nos han marcado negativamente. Tenemos que sí lamentar, pero llega el momento de levantarse y pasar. Tenemos que levantarnos y pasar. ¿Qué es lo que significa? Yo voy a ser intencional en salir del lamento. Yo voy a ser intencional en enfocarme que mejor está lo que está por venir. Mejor es lo que está por venir. Que si una puerta se cerró, Dios me abrirá otra. Si un trabajo lo perdí, Dios tiene un mejor trabajo para mí. Que si alguien ha fallecido, esa experiencia yo la cargo en mi corazón, las buenas experiencias, las buenas memorias. Y yo aseguro que el legado de mi ser amado que ha fallecido va a seguir avanzando. Es lo que me va a hacer gasolina al tanque de vida. Su legado es lo que me va a impulsar a ir en pos de Dios. Porque si Dios me ha dado una promesa, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos están conmigo? Pónganme ahí fueguito, pónganme deditos, pónganme que están ahí mirando y que están recibiendo palabra de Dios. Pero en medio de sucesos difíciles, con cosas que no entiendo, hago una tercera cosa. Me rodeo de personas de fe. Me rodeo de personas de fe. Gálatas 2:6 dice: sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Es importante que como hermanos en Cristo podemos sobrellevar la carga de los unos a los otros. Cuando nos apoyamos, nos sostenemos los unos a los otros, la carga se hace más ligera. Usted se imagina, si yo tengo que cargar 100 kilos solo, eso va a pesar. Me va a pesar, pero si yo reúno a mis hijos, mi esposa, otros amigos, oye, ayúdenme a llevar esta carga. Vamos a suponer que pueda conseguir 10 personas. Esa carga no va a estar tan pesada. La vamos a poder cargar con mucha más facilidad
cuando Dios nos ha llamado a cosas grandes y hemos pasado por momentos difíciles, debemos de rodearnos de buenos amigos, familia, llenos de fe, que nos digan, avancemos. La carrera no hemos sido diseñada para correrla solo. Hemos sido diseñados para correr en familia, para correr entre amigos. ¿Me están escuchando? Mira cómo se lo dijo en Josué capítulo 1. Le dijo, tú y todo este pueblo. Verso 2 dice, levántate y pasa este Jordán. No le dijo que lo hiciera solo. Dijo, tú y todo este pueblo. Por lo tanto, cuando estamos pasando momentos difíciles, ¿qué hago? Me aferro a la promesa, me levanto y paso. Número 3, me rodeo de personas de fe. Necesito personas a mi alrededor que no me estén diciendo, ay, pobrecito tú, ay, pobrecito la circunstancia, ay, quemar todo lo que pasó. No, necesitamos personas que puedan recordarnos de la promesa, que nos puedan afirmar en nuestra fe, que nos puedan decir, tú sí puedes, lo estás logrando, sigue avanzando, luces bien, vamos a avanzar. Familia, cosas difíciles pasan, sí. Cosas fuertes pasan, sí. Cosas que no entendemos pasan. Pero cuando eso ocurre, cuando no entiendo, me levanto y paso. Cuando no entiendo, confío en Dios, en su palabra. Sé que si Él está conmigo, yo me voy a poder levantar, porque eres el que me sostiene, eres el que me cuida, eres el que me instruye. Y de ahí voy a seguir avanzando. Ese pasar significa es hora de avanzar. Cuando Él le dijo al pueblo, levántate y pasa, es Dios diciéndolo hoy en día, avanza. La visión no ha muerto. La carrera no ha muerto. La familia no ha muerto. La visión sigue. Las cosas sí están difíciles, pero yo te doy todo lo que necesitas para levantarte y andar. Y rodeado de personas de fe y de amor por nosotros, lo vamos a lograr. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cuando tenemos otros que creen con nosotros, cosas grandes pasan. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ministrar a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú siempre cuidas de todo detalle en nuestra vida. Gracias, Señor, porque aún en medio de los problemas estás viendo en cómo vamos a responder. Si nos agarramos a tu palabra, si nos aferramos a tu promesa, si nos levantamos creyendo en ti, tomado de tus manos, si, Padre, escogemos cruzar al otro lado, ¿cómo hacerlo solo? Lo hacemos con personas. Gracias, Señor, porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para en este mundo, en medio de la adversidad, poder avanzar. Nos arrepentimos, Padre, cuando hemos dudado de ti. Nos arrepentimos, Señor, cuando hemos querido tirar la toalla. Nos arrepentimos, Señor, por haber darnos por vencido. Pero hoy escogemos agarrarnos de tu palabra, tu visión para nuestra vida, el legado que hemos recibido. Nos levantamos y pasamos. Y, Padre, nos rodeamos de personas que nos aman, llenos de fe. En el nombre de Jesús. Amén.